Si usted trajo papel y lápiz, le recomiendo, por ahí tiene bolígrafo, apunte, porque estamos viviendo realmente estos tiempos. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca del amor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y para ello quisiera que pudiéramos ir a la Biblia, a Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo capítulo 22, verso 37. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por las redes también, a los hermanos que están aquí en esta mañana, que se han esforzado para llegar hasta este lugar. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese lo que dice la Escritura. Vamos a buscar, leerlo otra vez. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, número uno, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y yo he sentido de parte del Señor hablar acerca de esto en esta mañana. Estamos viviendo tiempos especiales. ¿Cuántos lo saben? Estamos viviendo tiempos especiales para la iglesia, y les voy a explicar por qué. Porque la venida del Señor está muy cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca, pero la palabra nos dice que hay señales. El otro día estuvimos hablando acerca de los dones, de los ministerios, ¿verdad? Pero hay señales que Dios ha dejado para nosotros en la Escritura de cómo podemos reconocer que estamos viviendo los últimos tiempos. Y Mateo 24:12 es una de ellas. Miren lo que dice Mateo 24:12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo tiempos donde vemos una persona, como vimos hace muy pocos días, coger un coche y atropellar a una multitud sin compasión. Estamos viviendo tiempos donde personas, por haber perdido el amor, se han vuelto, como dice la Escritura, pero la palabra nos advierte acerca de las cosas. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está diciendo el amor de uno o de dos o de tres. La palabra está diciendo el amor de muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el verso 13 nos dice: mas el que persevere
hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo tiempos especiales porque estamos viendo cómo el amor se está pagando. El amor se está pagando aún dentro de la iglesia. Usted ve que los dos mandamientos más grandes es: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y tenemos que tener cuidado con los tiempos que estamos viviendo, porque en los tiempos que estamos viviendo, la palabra nos muestra que los hombres de estos tiempos tienen un carácter específico. Y esto se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 1, nos muestra la palabra de Dios, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Cuando dice hombre, está hablando en sentido general, hombre y mujer. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, debemos aprender en nuestra vida a reconocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos saben que es importante reconocer los tiempos que estamos viviendo? Amén. Debemos pedirle a Dios: Señor, haznos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Porque el carácter de los hombres en estos días es similar al carácter de los hombres que pasó en los días de Noé. Sí. Y yo, mientras adorábamos al Señor, pensaba cómo tiene que haberse sentido el corazón de Noé viendo todo lo que se vivía en ese tiempo. Porque la palabra dice que el corazón de aquella generación es similar al de esta generación. Es un corazón que va de continuo a lo malo. Y hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que abrocharse los cinturones, aquellos que usan cinturones. Hay que apretarse bien los cordones de los zapatos. Hay que ponerse bien la coraza de justicia. Hay que ponerse bien el yelmo de la salvación en la cabeza, porque vienen tiempos tan peligrosos, como dice la Escritura, donde dice la Biblia que si los tiempos esos no fueren acortados, aún los escogidos serían engañados. Estamos viviendo un tiempo donde hay un espíritu de engaño en la atmósfera increíble. Y la gente se está descuidando. Las personas se están descuidando. Las personas están descuidando su relación con Dios. Las personas están descuidando su prioridad, que es el Señor, pero también están descuidando el amor al prójimo. Aún dentro del reino de Dios se está viendo. Yo estoy viendo en los últimos tiempos, no en este lugar, gracias a Dios, aquí todos son santos y apartados para Dios, pero yo estoy viendo dentro del pueblo de Dios muchas veces también un denominador común: la frialdad. Dejamos a un lado las prioridades. ¿Será Dios realmente el primer lugar en nuestra vida? En estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, ¿estoy poniendo realmente a Dios en mi vida en el primer lugar? Estoy cumpliendo ese gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Será todo nuestro corazón realmente para Dios? ¿Estaremos amando a Dios realmente con toda nuestra mente, con toda nuestra alma? ¿Y estaremos amando realmente a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Nadie me responda, pero creo que debemos ponernos cada día más en la brecha. Porque fíjense que dice la Biblia: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que son personas que tenían amor, pero producto de la maldad, producto de ver la frialdad, producto de ver la apatía, producto de ver a lo mejor situaciones en hermanos, malos testimonios, ¿qué pasó en sus vidas? Su amor se enfrió. Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que persevere, ¿qué significa la palabra perseverar? Perseverar significa dar hasta completar.
La verdad que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, de perseverar cada día de nuestras vidas hasta que regrese nuestro Señor. Para que el Señor pueda decir en ese día de cada uno de nosotros: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios prueba nuestra fidelidad. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe realmente si nosotros somos íntegros para Él. Usted se recuerda que hablamos el otro día de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, en cuyo corazón no hay engaño. Dios mira nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe verdaderamente qué hay dentro de nuestro corazón. Y Él nos llama en esta mañana y nos dice: cuidado con los tiempos que estamos viviendo, cuidado con la generación en la que estás viviendo, porque no es algo nuevo que esté pasando en esta generación, es algo que la Biblia nos muestra que ha pasado ya en muchos momentos de la historia. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, no solamente él y sus 3 amigos fueron los que entraron a Babilonia. Entraron muchos, entraron muchísimos, pero la Biblia en el libro de Daniel solamente nos habla de 4 personas. ¿Dónde estaban los otros? Cuando vemos el libro de Esther, la Biblia nos habla de Mardoqueo, la Biblia nos habla de Esther. ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban aquellas personas que cuando pasaba Amán eran capaces, sabiendo que los judíos no se inclinaban delante de nadie, solamente de su Dios, eran capaces de inclinarse delante de Amán, ignorando las escrituras? ¿Por qué Amán la cogió con Mardoqueo? O la emprendió, como dirían aquí. ¿O por qué Amán fijó a Mardoqueo? Porque Mardoqueo era un hombre de Dios, y cuando Amán pasaba, él no se inclinaba. ¿Por qué el rey la emprendió con Sadrach, Mesach y Abednego y los echó en el horno de fuego? Cuando tocaban la bocina, el tamboril, todos los demás, ignorando la palabra, olvidando el amor de su Dios, se inclinaban. Pero estos 3 no se inclinaban. Estos 3 permanecían de pie. Por eso el rey los mandó echar al horno de fuego. Y estamos viviendo, hermano, dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Yo quiero que usted preste atención conmigo a estos versículos. También debes saber esto, que en los postreros días, que son estos días que estamos viviendo nosotros, 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, vendrán tiempos, como dice la escritura, hermano, peligrosos. Yo no sé si usted lo está sintiendo igual que yo, pero yo estoy sintiendo que vienen tiempos peligrosos. Se aproxima un 2025. Yo te lo decía a mi esposa, no se lo decía a mi esposa, se lo decía a un hermano de la iglesia, decía: yo no sé qué va a suceder el año 2025, pero la palabra me dice que vienen tiempos peligrosos y debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque mire lo que dice la escritura. En esos tiempos peligrosos habrán hombres, primero que todo, amadores de sí mismos. Esta es la gran realidad. La palabra dice: amarás a Dios, amarás a tu mujer. Pero muchas veces estamos ahí en casa y decimos: hoy no voy a la iglesia porque no tengo ganas. Amador de mí mismo. Hoy está jugando el Real Madrid, me voy a permitir el lujo de no ir a buscar a Dios. Amador de mí mismo. Me voy a un gimnasio antes de venir a buscar al Señor. Amador de mí mismo.
el culto al cuerpo. Estamos hablando de los de dentro, pero también los de afuera. Usted ve las personas, les da igual realmente lo que le suceda a la otra persona. Amén. Sí, sí, sí. Les da igual realmente lo que le suceda a otro. Yo he escuchado esta expresión, yo no sé si usted la ha escuchado también. No me estés contando los problemas de nadie, así, que yo no quiero saber de eso. Amado de mi vida. No me estés contando las situaciones de nadie porque me agobias. No sé si usted ha escuchado esa expresión, yo la he escuchado día a día. Amado de mí mismo. ¿Qué significa? Me da igual el resto. Me da igual el resto, pero a mí no me quites mi tranquilidad, no me quites mi paz. ¿Eso realmente va acorde a la Escritura? No, porque fíjese que la Biblia dice llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La palabra dice que todos somos miembros de un cuerpo. Dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Amén. Pero entonces, ¿qué está pasando cuando hay alguien que tiene necesidad y vemos a otro que cierra los ojos? Y realmente estamos como pueblo de Dios quizás muchas veces ignorando la Escritura, porque fíjate que dice la Escritura, cuando venga el Hijo de Dios en su reino, con sus ángeles, recuérdese la Escritura que dice, tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso, no me visitaste. Estuve hambriento. Y el Señor dirá, bueno, y mucha gente le dirá, Señor, pero ¿cuándo estabas tú? Claro, es fácil. Si Jesús se presentara hoy, cualquiera de nosotros estaría dispuesto a servir. O si viniera el presidente, o viniera cualquier persona importante del gobierno, o cualquier persona importante, todos quizás estaríamos dispuestos. Pero ¿qué hay de aquel mendigo que está en la esquina? ¿Qué hay de aquel hermano que por situaciones o por un accidente cayó preso? No puedo ir a visitarlo porque tengo muchos problemas. Amadores de nosotros mismos. Hermano, dice verso 2, ávaros. Yo he visto personas hoy en día que por el dinero, por lo material, han dejado todo, ministerio, han dejado el Señor, han dejado todo. La palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Cuidado. ¿Cuántos trabajan en la calle? ¿Cuántas veces al día usted escucha que alguien ofende a Dios? Dios mío. ¿Cuántas veces al día? Yo no le estoy diciendo cuántas veces en una semana, no le estoy diciendo cuántas veces al mes, yo no le estoy diciendo cuántas veces al año. ¿Cuántas veces en un día usted escucha las personas blasfemar de Dios? Todavía. Muchas. Desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuántas veces usted está viendo a día de hoy, hermano, la ingratitud del ser humano? Que usted ve que usted a lo mejor hace cosas por otra persona, usted no espera que se lo agradezca, pero lo mínimo que puede hacer la persona es agradecer, porque la Biblia dice ser agradecido. Y yo creo que uno de los valores más importantes que debemos tener como hijos de Dios es ser agradecidos los unos por los otros. Ser agradecido a aquellos hermanos que ponen su hombro para ayudarnos, aquellos que se esfuerzan, que hacen las gestiones para resolvernos los problemas sin necesitarlo. Pero debemos aprender en nuestra vida a ser agradecidos. Impíos, sin afecto natural. Aquí voy. Sin afecto natural. Usted no se da cuenta, las personas del día de hoy que estamos viviendo, que usted dice, ¿cómo es posible que esta persona, viendo esta situación, pueda pasar de largo? Eso es el afecto natural. La humanidad se está perdiendo. El ser humano
se está volviendo plástico, se está volviendo de hierro, porque ha perdido la humanidad. De levantar al caído, de empatizar con el que necesita. Se ha perdido la humanidad. A veces usted ve a alguna persona y dice, es que hay que aprender a ser humano. Y esta es la realidad, es una frase que camina mucho hoy en día. Y usted va a los centros de trabajo y usted se da cuenta que de todos los que están, muy pocos realmente tienen corazón. Sí. Muy pocos realmente, usted se da cuenta que tienen un corazón humano. Te pones enfermo muchas veces, nadie llama. La persona está en el hospital, nadie se preocupa por la familia. No estoy diciendo por los cristianos, estoy diciendo en sentido general. Entonces la Biblia nos muestra que en los últimos tiempos los caracteres de los hombres serán así. Pero fíjense que aquí no está diciendo el carácter de los que son o de los que no son. Está diciendo hombre en sentido general. Y la iglesia tiene que tener cuidado de estas cosas. Y analizarnos. Tenemos que aprender a ser diferentes. Amén. No podemos contaminarnos con el mundo. Mire esto. Sin afecto, verso 3. Sin afecto natural. Implacables. ¿Cuánta gente usted conoce hoy en día que son implacables? Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Usted hoy en día le habla a alguien del Señor o le dice cualquier cosa en las situaciones que está. No quiero saber de eso. Aborrecedores de lo bueno. Usted le dice a alguien, vamos a buscar la iglesia, a Dios, vamos a buscar la iglesia. No, ahí yo no quiero. Usted le dice, vamos para allá a una fiesta donde hay rebujito, donde hay cualquier cosa esta. Mucha gente va allí. No estoy hablando del pueblo del Señor, estoy hablando en el sentido general, mucha gente va allí. Usted le dice a alguien, vamos a visitar a un enfermo. No, ahora no puedo, me voy a otra cosa. Traidores, hermanos. Traidores. ¿Cuántas veces usted ha sido traicionado? ¿Y cuánto duele la traición? Duele profundamente en el corazón. Y a veces la traición viene hasta de los seres más cercanos a nosotros. ¿Verdad? Traidores, impetuosos, infatuados. Y aquí está un versículo tremendo. Amadores de los deleites más que de Dios. Aquí está diciendo este versículo que este tipo de persona ama más los deleites que a Dios. Y aquí está hablando de alguien que conoce a Dios. Porque entonces, si te está diciendo que ama más los deleites que amar a Dios, está poniéndote en una balanza y te está diciendo sus deleites están en prioridad antes que el amor al Señor. ¿No? Y el verso 5 lo deja clarísimo. Que tendrán apariencia de piedad. O sea, que tendrán apariencia de que son cristianos, que son hijos de Dios, que practican el Evangelio, que viven la palabra, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué está diciéndonos la Escritura aquí, en este versículo? Que a este tipo de personas debemos evitar. Este tipo de personas debemos evitarla a toda costa. Porque si usted no la evita, nos va a pasar lo que dice Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Entonces, usted tiene que hacer un ejercicio muy importante. Y el ejercicio importante se encuentra en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y enseguida le digo el versículo, creo que es el 22. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Yo no sé si a usted le ha pasado, o le está pasando, o le va a pasar. Cuidado aún con las personas dentro de la iglesia. Y usted dirá, el pastor se volvió loco. No. Hay que conocer y predicar la palabra como es. Fíjense. El verso 23. Falté por uno. Verso 23 de Proverbios 4. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos viviendo tiempos donde, como dice la Escritura, en Mateo capítulo 24, dice, y habrá guerras, habrá pestes, hoy venía hablando con mi hermano Rafael, habrá pleitos, habrá situaciones, se levantará nación contra nación y se levantará reino contra reino. Escuchen lo que le estoy diciendo hoy. Estamos viviendo los últimos tiempos. La palabra dice que en los últimos tiempos, hasta que venga el Señor, va a venir un avivamiento tremendo, donde va a haber muchas personas, va a ser como digamos la última cosecha. Pero estamos viviendo los tiempos a día de hoy donde Dios está preparando la iglesia, donde Dios quiere que la iglesia permanezca las columnas firmes para sostener lo que va a venir. Y lo que va a venir no va a ser por un gran tiempo, va a ser una última cosecha del reino de Dios. Pero el enemigo lo sabe y se está levantando reino contra reino. El ataque hoy en día contra el pueblo de Dios es mayor que hace muchos años. Por eso la Biblia dice, si no fueren acortados los tiempos, aún los escogidos serían engañados. Hermanos, hoy en día la pornografía está al alcance de un clic. ¿Cuántos líderes se ha descubierto que han caído en eso? Hoy en día usted a su teléfono y a de todo le llegan mensajes que ni los abra. Y el bombardeo contra el pueblo de Dios es terrible. Para mantenerse firme en estos días hay que estar bien agarrado del Señor. Amén. Como en los días de Noé. Por eso la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tenemos que aprender en nuestra vida, hermano, a ser como fue Noé. Mire, en su mente, transpórtese por un minuto a ese lugar, a esos tiempos. Un hombre de Dios que por ser una persona justa, íntegra delante de Dios, todo el mundo seguramente lo señalaba, lo criticaba, se burlaba, le llamarían hasta loco porque estaba construyendo un barco lejos del mar cuando nunca antes había caído una gota del cielo. Nos muestra la Escritura que no llovía en esos días y él estaba hablando no de una lluvia normal, de un diluvio. Hoy día está lloviendo. No sé si usted pudo ver ahí al fondo en el horizonte que apareció el arco iris. Y yo le decía, Señor, gracias por tu pacto con nosotros. Y Dios me recordaba esos tiempos de Noé. Noé, dice la Biblia, que él preparó su arca. Él preparó el arca para que él y su casa se salvaran. Hermano, prepare su arca. Preparemos nuestra arca. Yo a veces me he relacionado con algunos hermanos cristianos en estos últimos tiempos. No me refiero, no me refiero aquí de la iglesia, sino de otro lugar. Y usted ve la apatía, la frialdad, usted ve la insensibilidad en las propias personas. Que como dice la palabra en Timoteo, dice, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan ser piadosos. ¿Cómo puede ser que haya alguien necesitado y cerremos los ojos? ¿Cómo puede ser que haya alguien que necesite nuestra ayuda y nosotros miremos para otro lado? ¿Verdaderamente estaremos amando a nuestro prójimo? ¿Verdaderamente estaremos poniendo el amor, la palabra, los principios de Dios en primer lugar? La mentira, oiga, dice que la mentira tiene patas cortas, hermano. Cuando usted dice mentira o cuando alguien dice una mentira, pues yo sé que los de aquí no mienten. La mentira tiene patas muy cortas.
enseguida saldrá a la luz. Porque la palabra dice que aún lo que se diga en secreto, Dios lo va a poner en claro. Porque Dios es luz. Entonces tenemos que aprender a vivir en estos tiempos. Son tiempos duros. De hecho, la Biblia nos está diciendo en Timoteo, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y ¿saben lo más tremendo de la palabra de Dios? Y con eso termino. Que Dios nunca nos dejó sin conocer la realidad. Dios nos muestra la realidad. Dios nos dice, te voy a advertir que esto va a ser así, así, así y así. Y la palabra de Dios nos dice, yo he estado meditando en eso en estos últimos tiempos. Escojamos muy bien nuestras amistades. Escojamos muy bien, aún dentro de la congregación, con quién nosotros nos juntamos. Escojamos muy bien, aún dentro del pueblo de Dios, quién es trigo y quién no. Tengamos mucho cuidado. Porque fíjense que dice la Biblia, a este tipo de persona que tiene toda esta descripción, dice la Escritura, a este tipo de personas, evítalos. ¿Y por qué el Señor nos está diciendo evítalos? Para que no nos contaminemos, para que no nos afecte, para que no dañe nuestro corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque el peor problema de todo viene por la casa. Usted se recuerda uno de los salmos donde David dijo, ¿quién me diera alas como paloma y volaría? ¿Por qué? Porque dijo, la traición no vino de cualquiera. La traición no vino de uno que yo no conocía. La traición vino de aquel que juntos comunicábamos el Evangelio. Vino de aquel que juntos comunicábamos la palabra del Señor. Vino de aquel que juntos nosotros animábamos a la gente que fueran a buscar de Dios. ¿Y qué le pasó a David en ese momento? Sufrió tanto en su corazón que quiso dejarlo todo y salir huyendo. Hoy en día habrá mucha gente que dirá, yo no voy a esa congregación porque ahí la iglesia está muerta. No, muerto eres tú. Porque si vienes a la iglesia y no sientes a Dios, ¿quién está muerta? La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, su cabeza, el Espíritu edifica la iglesia. El que está muerto eres tú. Amén. Y estás muerto porque llega y no sientes nada. ¿Cómo va a estar el Señor en un lugar y tú no lo vas a sentir? Si no lo sientes, estás muerto. O está empezando a morirse. Porque la iglesia no es un lugar muerto. Caen 4 gotas, la gente no va. Aún teniendo sombrilla, coche, todas las condiciones. Y yo no estoy juzgando a nadie, ni estoy criticando a nadie. Pero el amor se demuestra. ¿Cómo yo puedo demostrarle a Dios que yo lo amo? ¿Cómo yo le demuestro al Señor que realmente yo soy un hijo que le amo? Esforzándome, perseverando, congregándome, asumiendo mi responsabilidad, ayudando como tuvieron los hermanos aquí en día la actividad, algunos ni disfrutando, otros sirviendo. ¿Cómo yo demuestro al Señor que yo amo? ¿Cómo yo le puedo demostrar a mi esposa que yo la amo? Dedicándole tiempo. Dedicándole tiempo. Amén. Llevándola a pasear, sacándola a comer afuera. Si usted no tiene para sacarla a comer afuera, sáquela a la terraza. O al parque. O al parque. Al parque. Póngale una mesita ahí en la patio de la casa. Y los que tengan casa en el campo, póngale una mesa en el campo. Decórele la mesa, póngale 4 flores silvestres. Si usted no tiene para ir a comprar la florería, póngase ahí en la mesa algo sabroso, aunque sea un huevo frito. Pero dígale, te quiero, te amo. ¿Cómo le demuestro De la compañía. a mi familia que le quiero? Con hechos. Con hechos, amén. Y hoy en día vemos muchos cristianos que dicen, yo amo al Señor, yo amo a mi prójimo, pero la Biblia me dice, cuando vemos la historia del prójimo, dice la Escritura que había un hombre el cual fue atacado por unos ladrones, pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita, siguió de largo. No me importa tu realidad, estás muerto, tu problema, eres inmundo, búscate la vida. Pasó un samaritano y fue, dice la Biblia, movido a misericordia. ¿Dónde está la misericordia? Se está perdiendo. O mejor dicho, la estamos dejando perder. Porque la misericordia es un mandamiento.
La palabra dice, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. La palabra dice, para alcanzar misericordia hay que tener misericordia. La Biblia dice, el que saciare será saciado. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. La Biblia dice, todo el bien que puedas hacer, hazlo mientras esté en tu mano. Entonces, hermanos, ¿cómo estoy viviendo el Evangelio? Realmente yo estoy demostrándole al Señor que yo le amo, que yo soy capaz de negarme a mí mismo para asumir su palabra, su reino, o yo estoy viviendo un doblez. Y creo que estamos viviendo los tiempos donde el pueblo de Dios debe cada día más afianzarse en ese Evangelio. Miren, no miren ni para el lado. No miren ni para el lado. No miren ni para el lado. Cuidado. Porque la salvación es individual. Y cuando suene la trompeta, necesitamos estar preparados. Y la trompeta puede sonar en cualquier momento. Yo le comparto esto porque en los últimos días realmente he sido muy desafiado a aplicar la palabra del Señor. Y he aprendido en mi vida, desde que soy un niño, a valorar verdaderamente quiénes son mis amistades, mis amigos. El amigo no es el que está para cuando usted lo invita a comer. Porque cuando usted le invita a comer, viene todo el mundo. El amigo es el que está para cuando usted tiene un problema, ahí está su amigo. Para cuando usted necesita, ahí está su amigo. Para cuando usted tiene una situación complicada, ahí está la amistad. Ahora, para comer, para una fiesta, cualquiera viene. Pero usted prueba verdaderamente quiénes son sus amistades en los momentos difíciles. El que te dice, mira, te voy a ayudar con esto. O mira, vete a ver a esto. O mira, haz esto. Pero sin embargo hay personas que aparentemente son amigos, pero realmente no lo son. Entonces tenemos que aprender en nuestra vida que nuestro mejor amigo es el Señor Jesucristo. Él nunca nos va a fallar. Y hay que aprender a mirar al Señor, solamente al Señor. Imagínense que Noé hubiera mirado alrededor en esos tiempos. 100 y pico de años estuvo este hombre preparando el arca. En aquel tiempo las personas vivían mucho más. Había que perseverar construyendo el arca, ¿sí o no? Son años. Siglo. Son más de un siglo. En aquella época los hombres vivían mucho más. 400 años. Y hasta 900 y pico vivió Matusalén, 969. Pero cuando uno se da cuenta, tuvo que perseverar Noé construyendo el arca para que su casa y él se salvaran. Si él no hubiera perseverado, se hubiera perdido junto con esa generación y el diluvio. Hermano, perseveremos buscando a Dios, amándole, amando a nuestro prójimo a pesar de lo que diga la gente. Y yo quisiera orar en esta mañana. Me pasé 5 minutos de los 30, pero quiero orar en esta mañana por la iglesia, por aquellos que están, por aquellos que no están, que están trabajando, por aquellos que aún queriendo no han podido estar. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y en cualquier momento aparece el Señor y nos vamos con Él. Es mejor irse con Él, porque hoy mismo estábamos hablando de eso. La gracia se estableció para que nosotros, cuando Cristo venga, nos podamos ir con Él. Pero si no nos vamos, cuando la gracia y cuando el Espíritu se vaya, hay que morir. Hay que dejarse matar para irse con el Señor. Por eso es mejor estar preparado y irnos cuando el Señor venga a buscar. Porque si no, la pelea va a ser más dura. Si la luz se escapa, si la luz se va, esto se vuelve oscuro. Y el que conoce la luz viviendo en oscuridad es un problema. Por eso agarrémonos al Señor. Animémonos los unos a los otros a las buenas obras y no seamos como las vírgenes insensatas, seamos de las prudentes. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu iglesia en este lugar. Mira tu iglesia universal, mira a nuestros hijos, mira a nuestra familia, mira toda tu iglesia.
a nivel mundial con tu mano. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y en medio de estos tiempos, hazla prosperar. En el nombre de Jesús. A ti oro, Señor, por los hermanos que están aquí, que se han forzado en esta mañana. Que tu bendición nos llene, que tu amor no se apague. Ayúdanos a guardar el corazón. Ayúdanos a guardar el corazón, porque aún viendo los malos testimonios, los malos ejemplos, las situaciones de las personas, Señor, ayúdanos a guardar el corazón. En el nombre de Jesús, oramos, te damos las gracias. Quita toda mentira, toda fortaleza, todo rencor del corazón. Limpia nuestro corazón, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, que sobre todo nombre, oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús.